Solo un consorcio en una importante licitación del Estado siempre es un tema que genera incomodidad y levanta suspicacias. Esto fue lo que sucedió en el proceso de licitación del gasoducto, un proyecto muy importante que va a costar 7.300 millones en total. Esto es un proyecto que quizás sea el más importante que se va a hacer en nuestro país. Por eso, que haya quedado solo una empresa al final es algo que no es óptimo. Pero también es cierto que la otra empresa se suicidó antes de abrir los sobres y hizo algo que impedía pues que sean considerados como postores. Otro problema que también ronda es el tema de las asesorías que habría hecho el ministro de Energía y Minas a el consorcio que gana. También el presidente de la Comisión Especial que evalúa esta licitación ha hecho asesorías a este consorcio. Todos los detalles de este proceso complejo en el siguiente reportaje de Valery Vázquez de Velasco. Fuertes aplausos para este importante... Esta es la historia del gasoducto peruano del sur. Ese proyecto energético descentralizador, aceptado y esperado por todos desde un inicio, ya que prometía desarrollo, además de ahorro y calidad de vida para miles de peruanos, sobre todo en el sur del país, ha crecido torcido, ensombrecido, lleno de dificultades y cuestionamientos, al punto de haberse convertido en una piedra más dentro de los zapatos de este gobierno. A estas alturas, hay quienes aseguran que Gasoducto del Sur será en un futuro el nombre de una mega comisión investigadora del gobierno de Ollanta Humala Tazo. Ha sido una gestión pésima de nuestros recursos. Sí, desgraciadamente sí. Quien afirma esto de manera escalofriante es el exministro del primer gabinete Humala para la cartera de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, con quien consultamos unas comunicaciones que llegaron a nuestra redacción y que daremos cuenta más adelante. Pero primero, entendamos bien la historia. El proyecto del gasoducto en el sur del Perú comenzó alrededor del año 2009, cuando apareció la expectativa de encontrar en el lote 58 un camisea, es decir, una reserva parecida a la del lote 88, lo que podía significar que bajo tierra, en plata, a costos de la época, habrían unos 60.000 millones de dólares. La idea entonces era transportar el gas por un gasoducto hacia la costa sur peruana, favoreciendo a unas 100.000 familias anualmente en todo su recorrido, llevándoles energía más limpia, más económica y más segura. Pero el proceso se fue entrampando poco a poco. No solo había que construir un ducto para llevar el gas, que podía ser aprovechado como un poliducto para también transportar líquidos y desarrollar otras industrias, sino que una empresa tenía que extraerlo y otra consumirlo. Es decir, que alguien debía asegurar su compra, siendo la propuesta más interesante para los expertos la de una petroquímica del etano al final del gasoducto en la costa peruana. En cada etapa hubo interesados. De hecho, 3 empresas brasileras, Petrobras, Kuntur en manos de Odebrecht y Braskem, habían avanzado bastante en las conversaciones, pero para que este proyecto se hiciera realidad, se debía comprobar la reserva de gas, y eso solo se podía lograr perforando el lote 58. El Estado peruano en ese punto ofreció su apoyo con el financiamiento y las garantías del caso. Sin embargo, aparentemente al conocer lo que costaría el proyecto, cerca de 4.000 millones de dólares, sucedió algo inesperado. Este gran proyecto de infraestructura será financiado en una alianza público-privada donde participarán Petroperú y Electroperú. De la noche a la mañana, el Estado peruano anunció que no continuaba en el proyecto y que en lugar de eso iba a hacer un etanoducto. Así, trasnochadamente, desapareció el proyecto de 3 años y todas las cosas que se habían hecho, y el Estado decía que, cansado de la ineficiencia y de la lentitud de las empresas privadas, iba a hacer su propio proyecto porque no quería esperar tanto y que lo iba a hacer en menos de un año. Estaba desarmando un proyecto privado donde era el privado el que le garantizaba la construcción al Estado, donde todo el riesgo estaba en el lado del privado y era el privado el que iba a conseguir la producción, el transporte y el consumo. El anuncio presidencial era tan etéreo como lo que se esperaba encontrar bajo tierra.
Así que casi 2 años más tarde, cuando el gobierno no había logrado iniciar la construcción del ducto prometido y por el contrario había perdido tiempo, dinero y credibilidad ganándose el descontento de la población del sur, terminó por aceptar que no podía hacerse cargo del gasoducto y convocó en tiempo récord a una licitación a cargo de Proinversión. A este concurso millonario, probablemente el más grande que se ha dado en la región, se le atribuyó una serie de irregularidades que contamos a continuación. De 23 postores, 21 se quejaron del corto tiempo para concursar y les fue imposible llegar a la precalificación. 2 postores generaron la competencia, pero uno de ellos cambió la distribución de su participación a último momento, rompiendo una de las bases del concurso y siendo descalificado 1 hora antes de la apertura de los sobres. Finalmente, la buena pro se le dio a Odebrecht y Enagás, solos en el último tramo de la carrera por 7.300 millones de dólares, casi el doble de la propuesta que asustó al gobierno en un principio y que a pesar de incluir los valores de la operación, no obligaba, por ejemplo, a construir un poliducto que es imprescindible para tener la industria del etano. La cifra de 4.000 era justificada. No hay que olvidarse que en esos 4.000 estaba un gasoducto de mayor capacidad que el actual, estaba incluido un poliducto además, y los ductos y estaba la promesa vinculada a la licencia social, que era alcanzarle conductos reales, no virtuales, gas para Puno, para Cusco, para Apurímac. Ha tenido que quitar partes del proyecto porque si no, ya no hubiera costado 7.000, hubiera costado de repente 10.000, ¿no? Entonces, como ya no podía seguir aumentando los costos y ya el proyecto era bastante oneroso, pero sin embargo tenía la promesa de construirlo, ha tenido que truncar lo que se podía truncar para que pueda salir un proyecto y pasarle todos los riesgos al consumidor eléctrico. O sea, al peruano. Al peruano, sí. Para colmo de males, se denunció al poco tiempo de otorgada la buena pro que tanto el presidente de la Comisión Especial de Proinversión, creada para esta licitación, Edgar Ramírez, quien fue convocado al final del proceso sorpresivamente por resolución suprema firmada por el entonces ministro Castilla y el presidente Humala, al igual que el propio ministro Eleodoro Mayorga, miembro del Consejo Directivo de Proinversión, habían anteriormente, por separado, desde sus respectivas empresas, asesorado a Odebrecht en asuntos relacionados al gasoducto del sur. Los correos que llegaron a nuestra redacción esta semana así lo confirman, pues son conversaciones tanto de Ramírez con Odebrecht como del ministro Mayorga con la empresa ganadora. Edgar Ramírez, en estas conversaciones de septiembre del 2011, asesora a Eduardo Rosendo Pinto, jefe del proyecto de la Petroquímica del Sur para la empresa brasilera. Hablan de reuniones con Proinversión, del Ministerio de Energía y Minas y del transporte del gas natural y la distribución para las potenciales concesiones. Por su parte, en febrero del 2012, Eleodoro Mayorga, en ese momento socio del estudio Lau y Quijandría, también se comunica con Rosendo de Odebrecht. Las conversaciones entre visitas de ambos al Ministerio de Energía y Minas, donde también participa el fallecido exministro Jaime Quijandría, están tituladas como Reunión Energía Perú y hablan de revisar las proyecciones de oferta y demanda. Buscamos al ministro Mayorga insistentemente, pero no nos dio una entrevista. Edgar Ramírez, sin embargo, contestó desde Chile a nuestro llamado vía Skype, y esto fue lo que nos dijo. Usted entra justo en la etapa final de este proceso, ¿no es cierto? Justo antes del concurso en sí. Bueno, yo entro 2 meses antes del otorgamiento de la buena pro. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio a última hora? Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a quienes me convocan a mí. ¿Quién es el primer contacto que lo llama a usted para que comience a presidir este comité especial? Bueno, me llama el ministro de Energía y Minas, que él como miembro también del Consejo Directivo de Proinversión. Para algunos congresistas de la oposición, esta situación despierta desconfianza. El tema de Mayorga es muy grave. Estamos hablando de una licitación del gasoducto del sur sin competidores, elegidos todos a uno. Hubieron más de 20 propuestas, 20 interesados, quedaron 2 calificados y al segundo se le descalificó horas antes de la licitación sin darle tiempo a que pueda corregir absolutamente nada. Es decir, le entregan una obra de 7.300 millones de dólares prácticamente con una sola
con un solo postulante. Eso es también inaceptable. Mayorga ha sido asesor de Odebrecht y también los otros funcionarios que él tiene a su cargo o que él ha llamado a trabajar con él, como el señor Ramírez y otros más, también han trabajado en lo mismo, han sido asesores y consultores de Odebrecht y acaban ellos mismos otorgándole la buena pro. Eso es puro lobismo. Sin embargo, Ramírez no considera que hubo conflicto de intereses en su actuar, ya que indica que no tenía asesoría vigente con ninguna de las empresas que participaron en el concurso e incluso hace gala de su imparcialidad explicando que la última asesoría que realizó fue a una de las empresas del consorcio descalificado. He asesorado también a muchas otras empresas. De hecho, la empresa con la que tuve la última relación de asesoría, digamos, relacionado con este proyecto, ha sido la empresa TGI, Sí. que fue parte del consorcio descalificado. Yo he tenido una consultoría con ellos en este año, en febrero, marzo del 2014. Pero obviamente todas las consultorías que he tenido han sido en el pasado, previas a mi designación. Usted ha estado asesorando a una de las empresas que competía. ¿No cree que hay conflicto de intereses ahí? No hay conflicto de intereses. ¿No cree que se puede leer así? Yo conozco este proyecto. Mónica Yaya Luyo, expresidenta del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, explica que Edgar Ramírez debió abstenerse de presidir este concurso según la ley 27444 del procedimiento administrativo general y dice que el Consejo Directivo de Proinversión no debió convocarlo. Si un funcionario público debe tomar una decisión que involucra a alguien de quien hace menos de 2 años dependió, este funcionario público debe abstenerse de tomar esa decisión, ¿correcto? Por esta relación de dependencia anterior. Es una causal de abstención. Desde mi punto de vista, hay por lo menos sospechas del delito de colusión, porque si él integró un comité especial en donde uno de sus ex asesorados resultó favorecido, podríamos pensar que facilitó información privilegiada. Pese a las gaseosas suspicacias que puedan cocinarse alrededor del ganador de este concurso realizado por Proinversión, queda la incógnita de por qué GDF Suez, la empresa del consorcio descalificado que cambió su participación de 25% a 2% a último momento y a quien buscamos sin éxito, hizo algo que según las bases de la licitación, largamente discutidas, firmadas y juradas por los concursantes, llevaría a poner en riesgo todo el proyecto del gasoducto peruano del sur. Si voy a otra interpretación, ese cambio en el consorcio podía haberse echado abajo el concurso y entonces hubiera habido, le hablé que era posible una tercera opción, la opción de que no hubiera concurso y que la cosa se iba por años más. Como cereza en todo este volátil pastel está el gas del lote 58, que por toda esta situación de trabas burocráticas y luego ambientales, ahora está en manos de un nuevo propietario. Petrobras abandonó el Perú en noviembre y le vendió a la empresa china CNPC los lotes que operaba. Ahora, el gasoducto en cuestión, en manos de Odebrecht y Enagas, ha anunciado tener listo su primer tramo en el 2017, pero con gas del lote 88, aunque usted no lo crea. China, por el crecimiento que tiene y la población que tiene una enorme necesidad de materias primas. Entonces, la visión china en eso es bastante sencilla y bastante primaria, llevarse las materias primas a China, que es lo que necesitan. Entonces, ellos lo han comprado para llevárselo a China. Entonces, ya ese gas, en función de su nuevo propietario, no es un gas para el sur del Perú, es un gas para China. Si el Estado se lo pide, tendrán que negociar el tema con el Estado, pero ya no es el gas, ya no es el mismo destino que tenía el lote 58. Una vez más, los peruanos hemos perdido. Hemos desaprovechado una gran oportunidad. Claro que se trata de cambiar la historia, pero esta vez, con el gasoducto peruano del sur, aparentemente no podrá ser.